Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con la Organización por Israel. Y digo organización porque su página web es www.porisrael.org. Por supuesto estamos con Israel Winnicki. ¿Qué tal, Israel? Shalom, ¿cómo están? Muy bien, queremos saber de qué nos vas a hablar hoy, de las novedades y del ambiente que se vive en Israel. Sí. Primero voy a hablar de lo que yo llamo un canto a la vida. Sabemos que durante la Segunda Guerra, los judíos vivieron el infierno en la tierra. 6 millones murieron. Hubo sobrevivientes. Algunos de esos sobrevivientes no se recuperaron más, pero hay otros que con su actitud dicen, ven, acá estamos, seguimos vivos, seguimos siendo nosotros. Y en Israel tenemos una prueba de ello. Todos los años se realiza un concurso de belleza, pero muy particular. ¿Quiénes son las concursantes? Son sobrevivientes del Holocausto, sobrevivientes de los campos. Por ejemplo, este año salió elegida Miss Sobreviviente del Holocausto, una mujer de 93 años, sobreviviente de Auschwitz. Este evento es organizado por Yad Ezer Lehaber o Helping Hand, una organización dedicada a ayudar a los sobrevivientes necesitados del Holocausto en Israel. Puede ser que haya gente que diga que esto es un absurdo, que esto es una locura, pero no es así. Estas mujeres que participan del concurso, muchas de ellas únicas sobrevivientes de sus familias, se reúnen, cantan y, como en este caso ocurrió con Tova Ringer, de 93 años, concursan y son elegidas mis sobrevivientes del Holocausto. Y es una bofetada en el rostro de aquellos que quisieron destruir al pueblo judío, porque les demuestra que a pesar de, seguimos acá. Y que no pueden matar nuestro alma. Uh-huh. Ese es uno de los temas que nos querías traer. El otro tiene que ver con la historia anterior a Israel, con la historia judía, pero en este episodio de la historia judía también tiene mucho que ver la idea que nace del sionismo moderno, cuando Herzl acude a un juicio a finales del siglo XIX. Estamos hablando de Dreyfus, ¿no? El caso Dreyfus. ¿Por qué el caso Dreyfus? Porque un 15 de octubre de 1894 se detiene al capitán Alfred Dreyfus. Vamos a historiar un poco el tema. Después de la Revolución Francesa, la situación de los judíos en Francia fue mejorando y se fueron insertando cada vez más en la sociedad. A lo largo del siglo XIX, la presencia judía se fue haciendo cada vez más visible en las universidades, en las profesiones liberales, en las artes, en la política, en la banca y en las Fuerzas Armadas. Pero todo este espejismo estalló en 1894. Un capitán del ejército francés, Alfred Dreyfus, es detenido acusado de vender
secretos militares a los alemanes. ¿En qué se basó la detención? Una empleada de limpieza de la embajada alemana en París trabajaba para el servicio secreto francés y encontró en un cesto de papeles una nota firmada por un tal D. Muy bien. ¿Qué ocurre? El ejército francés era considerado el último baluarte de la aristocracia y les molestaba a estos militares franceses que hubiera gente que no provenía de grandes familias de militares, sino lo que ellos llamaban advenedizos. Y sobre todo porque estos advenedizos, repito, como ellos los llamaban, encarnaban la modernización de las Fuerzas Armadas. Dreyfus era en realidad un técnico, era un oficial técnico, especialista en artillería. Fue enseguida señalado como culpable. Se montó un juicio sin pruebas, se lo condenó a cadena perpetua en la Isla del Diablo. Comenzaron las apelaciones, hubo un coronel que investigó a fondo y descubrió muchas inconsistencias y descubrió quién era el verdadero culpable, el verdadero espía, un capitán Esterházy, de origen húngaro, la familia de él, de la alta nobleza húngara, nacido en Francia. Y también descubrió toda la trama de protección que había dentro de las Fuerzas Armadas. Comenzó a presionar. Se hizo un nuevo juicio a Dreyfus. Se le conmutó la pena. En vez de la Isla del Diablo, en un penal francés. Hubo muchas idas y venidas. Un gran escritor y periodista, Emilio Zola, escribió el famoso Yo acuso. Por fin se realiza el juicio definitivo. Dreyfus es absuelto, es reincorporado al ejército. Recordemos que antes, cuando fue condenado, fue degradado en una ceremonia pública, y en este caso en una ceremonia pública se lo reintegró con el grado de mayor al ejército. Esterházy huyó a Gran Bretaña, donde murió en la miseria. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué tenemos en esto? Tenemos el detalle de que Dreyfus era judío. Comenzaron, cuando se inició el juicio, ataques contra la comunidad judía. En 20 ciudades de Francia hubo disturbios, en Argelia hubo judíos asesinados. Todos estos disturbios eran fogoneados primeramente por el diario antisemita La Libre Parole, de Edouard Dumont, fundador de la Liga Antisemita de Francia y autor del libro La Francia Judía, en el que abogaba por la exclusión de los judíos de la sociedad. Muchas de sus ideas posteriormente fueron utilizadas por el nazismo. Por otro lado, los sectores que fueron desplazados por la Revolución Francesa encontraron el chivo expiatorio ideal en los judíos, dado que muchos de estos estaban enrolados en los movimientos liberales, cuando no en los revolucionarios. A esto debemos sumar, como dije antes, la casta militar tradicional, que había sido desplazada por una nueva generación de militares con formación técnica. Bueno, Dreyfus fue reincorporado, pasó a retiro en 1910, si mal no recuerdo. En 1914 vuelve al servicio activo para la Primera Guerra Mundial, se destaca como oficial de artillería.
y después de la guerra pasa a retiro con el grado de coronel, siendo enterrado en un cementerio judío. Pero hubo consecuencias de este juicio. Por un lado, en la época del gobierno de Vichy, el gobierno colaboracionista con los nazis, se utilizó el caso Dreyfus para instigar el antisemitismo. Por el otro lado, había en París un periodista de origen húngaro que cubría las noticias del proceso, vio los ataques antisemitas. Este periodista era de origen judío, se llamaba Theodor Herzl, y ante todos los ataques antisemitas llegó a la conclusión de que la solución para los judíos pasaba por tener su propio Estado. Y escribió un librito, El Estado Judío, que fue la base del sionismo moderno y fue la base del Estado de Israel actual. Uh-huh. Pues vemos que de dos eventos tan terribles, especialmente el primero, el de la Shoah, pero también la injusticia y el antisemitismo que se vivió durante el proceso Dreyfus, pues las conclusiones o las consecuencias fueron en ambos casos un rayo de esperanza en este canto a la vida que supone la elección anual de una Miss sobreviviente de la Shoah, y también la semilla que este proceso generó para la gestión de un sionismo moderno en la mente de Theodor Herzl. Te agradecemos, Israel Winnicki, como siempre, estas crónicas que nos haces semanalmente desde Israel, y solemos también recordar a los oyentes que esta historia y muchas más aparecen publicadas, y otros miles de artículos en la página porisrael.org. Muchas gracias, Israel, y hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere.